Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Panóptico que realizamos desde Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. Nos vamos a enlazar a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto con Jesús Camal, que es el director del portal La Última Nota. Antes de ir al tema, voy a usar una frase del autor de una novela inolvidable. El epígrafe dice lo siguiente: en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. La frase es de George Orwell, novelista, periodista, ensayista y crítico británico, aunque él nació en la India, pero en ese entonces la India era colonia del Reino Unido. George Orwell es autor de una novela satírica en donde el líder de la URSS en ese entonces era Stalin, y en la novela Rebelión en la Granja aparece Stalin convertido en un cerdo. Otra de las grandes novelas de George Orwell es 1984. Y bueno, ahora sí le agradezco infinitamente a Jesús Camal que haya aceptado esta invitación para que nos hable, porque él publicó una nota muy oportuna y que seguramente va a generar polémicas. ¿Por qué? Porque lo que sabíamos, la narrativa la tenía la mamá de esta joven arquitecta de Chetumal, en donde no quiero decir que se han escrito ríos, pero sí fue muy tomado el tema para comentarios, para programas de radio, de prensa escrita, digital, en donde la mamá decía que su hija estaba secuestrada en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México. Incluso tuvo que recurrir a un amparo para poder entrevistarse unos minutos, y la hija salió de la entrevista pues corriendo porque se sentía muy mal. Luego vinieron marchas, vinieron mítines, vinieron manifestaciones, y de pronto este portal que dirige Jesús Camal publica una nota en donde da cuenta de que la supuesta secuestrada o desaparecida no estaba secuestrada ni desaparecida, y aparece en Cancún dando una conferencia que trae muchas cosas que nosotros ignorábamos, porque nada más teníamos la versión de la mamá, pero aquí tenemos la versión de la secuestrada, que es María Adela Morales. Y pues Jesús, ¿cómo te llega la información? ¿Cómo la obtienes, si eres tan amable? No te escucho, perdóname. No te escucho, no sé si tú me oigas a mí, yo no te escucho. Jesús, no te escucho, perdóname. Hola. Jesús, no sé si tú me escuches, yo no te estoy escuchando. Tú sí me escuchas, pero yo a ti no. Creo que tienes muteado tu micrófono. No, pues algo ocurre que no te escucho. Tú sí me escuchas, no te escucho. Déjame ver si monitorear con el celular, pero al menos aquí en la PC no te oigo. Así es de que te pido mil disculpas, algo está ocurriendo que no te escuchamos.
Perdón, mil perdones a la audiencia. Vamos a ver por qué no escuchamos a Jesús. Pues aquí la tengo y no te escucho. ¿Qué hacemos? Tú sí me escuchas a mí. ¿Me escuchas? Pues aquí la tengo y no te escucho. Yo no te escucho y te estoy escuchando en el, en el celular. Yo me escucho, pero no te escucho a ti. ¿Me escuchas? Mira, te propongo algo. Si sales, cierras y vuelves a entrar, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, perdone usted, estamos intentando hacer una entrevista con quien publicó una nota en donde reaparece la señorita María Adela Morales dando una conferencia de prensa en Cancún. Ahora sí me escuchas, Mario. Ahora sí te escucho. Alguna falla por aquí, pero agradezco la invitación. Saludo a todo al auditorio de Panóptico TV allá en Chetumal, en el sur del estado. Y en definitiva, entrar en materia, lo que precisamente comentabas acerca del caso de María Adela Morales, quien reapareció y pues prácticamente negó su secuestro. Ella aseguró que su internamiento fue voluntario tras una crisis emocional. La narrativa, como bien tú dijiste, lo tenía la madre, quien hizo pues tanto movimiento, donde presentó también una denuncia donde se reportaba la desaparición de esta misma. Sin embargo, después de tanto ajetreo, por decirlo de esa manera, pues las cosas resultaron distintas. Y justamente el día de ayer, en una rueda de prensa en la ciudad de Cancún, se llevó a cabo y llevado a cabo, encabezado por María Adela, donde volvió a aparecer públicamente para frenar la ola de rumores que circulaban en redes sociales sobre su supuesta desaparición. La joven afirmó que no fue secuestrada ni retenida y que su ingreso a atención psiquiátrica en la Ciudad de México fue por una decisión personal derivada de una fuerte crisis emocional. Y bueno, pues ella también expresó que el 9 de abril del 2026 decidió solicitar ayuda médica luego de atravesar una etapa marcada por la ideación suicida. Señaló que su ingreso al Instituto Nacional de Psiquiatría fue completamente voluntario y con apoyo institucional. Aseguró que su condición de salud mental no le impide tomar decisiones legales por sí misma y que en todo momento contó con acompañamiento de autoridades de la capital del país y del gobierno de Quintana Roo. Textualmente dijo: quiero dejar claro que no soy secuestrada ni obligada a nada. Yo pedí ayuda. Esto es lo que ella expresó durante la rueda de prensa del día de ayer. Bueno, parte de todo lo que ella informó. También relató que su llegada a la Ciudad de México en enero estaba relacionada con un momento crítico, que estaba relacionada pues en su vida personal, pero que posteriormente logró estabilizarse con apoyo de amistades y empleo, aunque más tarde decidió internarse nuevamente por una recaída emocional. Uno de los puntos más delicados de su declaración fue la relación con su madre, Cristina Ramírez Tapia. María Adela aseguró que no deseaba contacto, que aquí está el meollo del tema, con ella debido a un historial de abuso físico y emocional.
Ella ha ejercido abuso contra mí, por eso no quiero verla, es lo que ella declaró. Además, acusó que su madre había intentado interferir en su tratamiento mediante recursos legales, lo que, según su versión, complicó su proceso de recuperación y le generó episodios de ansiedad. Sobre su salida del hospital psiquiátrico que su familia había interpretado como una desaparición o irregularidad, explicó que fue un procedimiento coordinado entre el Centro Médico y la Fiscalía de la Ciudad de México para proteger su integridad. Afirmó que decidió no avisar a su familia por temor a ser trasladada en contra de su voluntad. Yo me sentía segura, por eso se organizó así mi salida, es lo que ella explicó. Actualmente dijo contar con una orden de protección y asesoría legal, además de advertir que iniciará acciones contra quienes difundan información falsa sobre su caso. Eso es lo que ella dio a conocer el día de ayer, Mario. Bueno, lo que acaba de leer Jesús es justamente la nota que publica el día de ayer, yo la vi hoy, basado en la información que proporciona la que aparentemente estaba secuestrada. Y hay cosas ahí que llaman la atención de manera muy fuerte, y son las palabras de esta arquitecta, donde dice que fue víctima de violencia física y emocional de parte de su madre. Definitivamente, ahí está, como dije, el meollo del tema, es un señalamiento muy delicado y que la narrativa principal sale completamente de contexto. Ahora, dentro también de la nota que publicas y que amablemente ahorita la leíste, que usted la puede consultar en Panóptico, la compartimos tal cual, íntegra. Está también, revela esta señorita que pide que paren, la madre pare de amenazar a sus amigas, que son las que ha sido pues el soporte, ¿no? Emocional hacia ella. Sí, definitivamente ella, bueno, la madre, su versión de la madre es que las amigas a quienes acusa de trata de personas, inclusive de secuestro de su propia hija, pues ella desmiente o declara que sus amigas simplemente ayudaron o han estado ayudando en su proceso a petición de ella, nunca como lo señala la madre. Ahora, ¿no te llama la atención que la hija tenga unos apellidos y la mamá tenga otros? Sí, definitivamente, platicando detrás de cámara, hiciste ese análisis, el cual pues yo no había percibido, me fui por otro análisis, pero bueno, sí, definitivamente, porque la hija no tiene los mismos apellidos de la madre, el cual es también genera otra hipótesis de todo esto que se está registrando, que ya no es una desaparición, sino cuál es el trasfondo de por qué se registra este caso, por qué la madre señala una desaparición, por qué ella sale y desmiente, y ahora pues los apellidos. Complicado el tema, definitivamente. Debo decir que en cuanto apareció la nota de que una chetumaleña, a lo mejor porque soy de Chetumal, pues me llamó la atención y traté de indagar un número telefónico para platicar con la madre, que fue la que primero fue la que dijo que su hija estaba secuestrada en un hospital psiquiátrico y que le impedían todo contacto con ella, salvo en una sola ocasión. Conseguí el teléfono, hablé con ella
y fijamos una fecha y una hora, es más, la fijó ella. Yo le dije, a ver, le propongo esto, ¿le parece bien? Y me dijo, sí, está bien. La entrevista no se hizo, yo la estuve esperando 4 horas porque pues, me interesaba la información y sobre todo, pues creo que si estábamos hablando de un secuestro, era una nota pues importante, ¿no? Porque alguien estaba en peligro, de acuerdo a la versión que había dado la mamá. Sin embargo, ignoro por qué, no, bueno, ella me dijo que estaba en una comunicación con una abogada y no se hizo. Posteriormente, le hablé por teléfono y amablemente, pues sí, me contestó y le hice la pregunta que por qué no coincidían los apellidos de la hija con los de ella, las de la mamá, y me dijo, según la entendí, y si me equivoco les pido perdón, estoy dispuesto a corregirlo, que porque la había dejado con otro familiar, no sé si la abuela, y que la abuela después le puso sus apellidos. Y si es así, ya sea la abuela o otro familiar, yo creo que aquí todavía hay mucho material para darlo a conocer. Es decir, como periodistas tenemos todavía que llegar al fondo de la verdad, ¿no? ¿O tú qué opinas, Jesús? Yo creo que desde la declaratoria, desde la declaración de la madre en decir que dejó a la hija desde muy pequeña con la abuela, con la madre, valga, yo creo que desde ahí hay un factor de abandono, de alguna situación que habría que determinar, y hablo con presunción, con mucho respeto, porque sí también he estado al tanto de este caso, para no tocarlo con la delicadeza, con la sutileza y no generar más controversia. Sin embargo, desde esa declaración que tú obtuviste, yo me atrevo a pensar que desde ese instante que deja a la hija con la abuela, desde ahí existe un factor de abandono, y para que en ese lapso de cuánto tiempo haya sido le pongan los apellidos. Y posteriormente, ¿qué pasa? Como tú dices, ¿qué es lo que pasa en ese tiempo? ¿Cuánto investigar, saber cuánto tiempo vivió la arquitecta con la abuela? ¿Y qué es lo que ocurrió en ese lapso y por qué hasta este tiempo comienza esta situación, o al menos se da a conocer de forma pública? Porque yo creo que hay más casos como este, pero con este, valga la redundancia, empieza pues ya a surgir a las voces, las personas quienes quieran dar a conocer más de este tipo de sucesos, de hechos que viven en su seno familiar. Mire, tratamos este asunto con mucha delicadeza, evitando suposiciones, evitando elucubraciones o inventos. Yo me baso en la publicación que está hecha con base a declaraciones públicas de la arquitecta, donde niega que esté secuestrada, pero en la nota llama la atención que ella no una vez, 2, 3 veces dice, no quiero saber nada de mi madre. Es correcto, y pues definitivamente hace el señalamiento donde que ha sido víctima de abuso físico y emocional de la madre. Ella lo confirma, o al menos de su declaración lo hace ver de esa manera. Vuelvo a lo mismo. Tendríamos que determinar en qué momento y por qué surge esto, eh, y valga saber por qué existe ese factor. Hay un meollo ahí que aún no se determina al 100%. Ahora estamos en las declaratoritis, es decir, las versiones, lo que dice la madre, lo que dice la hija,
Ahora sí, falta la investigación de la autoridad y qué tan contraproducente pudiera ser a la opinión pública el tema, más bien cómo lo pudiera tomar la opinión pública y qué es lo que hay detrás de este caso. Mi opinión. Mira, yo nomás tomo una parte, una frase donde dice la arquitecta: fui víctima de abuso físico. Y estas pocas palabras da pie o nos queda la duda, o sea, qué tipo de violencia física. Pues que podría ser una bofetada, podrían ser golpes, podrían ser latigazos, es muy amplio el concepto de violencia física. Recordemos que los casos de violencia familiar, englobemos en ese término, pues es un tema que es latente en todo el estado de Quintana Roo, e inclusive los índices están en alerta, inclusive municipios, si no mal recuerdo, las últimas estadísticas que tuve, Felipe Carrillo Puerto y Otompe Blanco estaban dentro de esas alertas por violencia familiar. Y pues este caso no es aislado, se hizo aislado, pero con todo lo que ha trascendido después de las declaraciones, pues vuelve a llegar al punto de origen. ¿Por qué? ¿Qué? Y eso es lo que debemos de preguntar y desde ahí delimitar cuántas personas más están viviendo por ese caso, sobre todo el silencio que enfrentan. La otra parte de la denuncia de esta señorita es que ella dice: fui víctima también de agresiones emocionales. Y esto también es muy amplio. Basta con que a mí me digan viejo, feo, pelón o lo que sea. Estoy siendo una víctima emocional. Entonces, es muy amplio, ¿no? Habría que delimitarse, tendríamos, o las autoridades tendrían que delimitar qué tanta injerencia tengan en el caso desde donde lo vayan a tomar, desde la hipótesis de investigación que ellos tengan, pero sí, lo has dicho muy claro, una violencia física, una violencia emocional, tiene varios factores, desde un pellizco, como tú lo relacionaste, una bofetada, un insulto, hasta un gesto, ya se puede considerar una violencia emocional. Basta con que me digan feo, Sí, ¿no? ya hay que cuidar las formas, los modos. Recordemos que yo creo que en muchos hogares la forma de expresarse a veces puede ser un poco contraproducente porque para nosotros o las personas es un juego decirle a quien está a tu lado, oye, hoy amaneciste feo, ¿no? Pero dependerá de cómo lo dijiste, cuál fue la expresión que hiciste y cómo lo tomó la otra persona, si lo tomó a bien y si lo tomó a mal. Y yo creo que ahí es donde también se tiene que delimitar y donde tiene que entrar la autoridad. Claro, si ya a partir de esto tiene un seguimiento, un trasfondo más allá de que la hija no quiera ver a la madre y de la madre haber señalado que fue secuestrada. Ahí está el tema. Ahora, Jesús, yo te preguntaba, y lo comparto con nuestra audiencia para que sepan cómo es que encontré a Jesús y qué platicamos, ¿no? Bueno, vi la nota y me llamó lo primero que me llama la atención, digo, bueno, esta es la versión, por fin vamos a escuchar la versión de la desaparecida, de la secuestrada, ¿no? Y te pregunté a ti y la hago pública ahora. ¿Cómo obtienes esa información? ¿Cómo te llega a ti? Mira, el primer caso lo vimos que detona a través de las plataformas digitales, sobre todo de medios locales en el sur
de Quintana Roo, nosotros entramos, indagamos un poco en el tema y replicamos información. Después ocurre de que ya fue encontrada en la Ciudad de México, en un hospital psiquiatra, y posteriormente ahí se tiene la nota. Bueno, las protestas, los amparos que hubieron antes de eso, y de que ya fue encontrada. Hasta ahí todo bien, de que todo se trató de un malentendido. La situación se quedó hasta ahí. Sin embargo, hace unos días comienza la invitación de que justamente esta chica iba a dar una rueda de prensa y que se invitaba a los medios de comunicación. Presencialmente su servidor no estuvo, pero un compañero que de la ciudad de Cancún fue quien con quien colaboramos, pues hizo esta entrevista, participó en la rueda de prensa y fue de ahí donde estuvo la declaración de esta chica y que le da un nuevo sentido a la historia, una nueva hipótesis que, como dije, ya será de la autoridad si hay un trasfondo de investigación o se queda ahí y se respeta el derecho de la hija en seguir su tratamiento y no querer ver a la madre. Ahora, este colaborador o amigo periodista con el que tienes ahí una colaboración, valga la redundancia, grabó, tiene imágenes, tiene audios o solamente tomó apuntes de lo que iba exponiendo la arquitecta. Claro que sí, le mando un saludo a Eric Kawich, colaborador ahí, reportero en la ciudad de Cancún. Y sí, la transmisión en vivo está en varias plataformas, entre ellas la plataforma de La Última Nota. Ahí para las personas quienes quisieran escuchar, quisieran ver el rostro de la chica durante esta rueda de prensa, ahí pueden escuchar a viva voz de lo que dijo, lo que comentó del caso y sobre todo esos señalamientos que muy bien, como lo dice Mario, ya está haciendo una nueva versión, está haciendo un nuevo ruido a través de las plataformas y un caso de interés social, un tema social que tiene auge en este momento. Ahora, qué bueno que tu amigo periodista, colaborador, haya grabado, porque de lo contrario, ese material de audios y de videos es el que le da soporte a la publicación que tú haces, porque podría pensar incluso yo, bueno, aquí está lo que dijo, pero ¿con qué lo respaldas? Y en este caso, en el portal tuyo, ¿cómo se llama? La última nota, ahí está el audio y el video. Es así, ¿no? Sí, ahí está en la plataforma, ahí en el apartado de Reels, ahí puede uno indagar un poquito y se encuentra con la transmisión en vivo. Y bueno, es que el soporte de todo periodista es el fundamento. No podemos nosotros darnos a la tarea, salvo que no sea un artículo de opinión, de dar un punto de vista, sino tener como tal un soporte, en este caso gráfico, videográfico, audio y todo. La fuente es nuestra principal herramienta para poder dar a conocer una noticia, un hecho, a través de las fuentes confiables. Ahora, tú viste ese video y ese audio, ¿cómo notaste qué semblante tenía esta señorita y la voz cómo era? Pues yo lo percibí tranquila, un poco nerviosa. Estaba mirando el teléfono como si siguiera un guión. De repente miraba el teléfono y no soltaba el teléfono. Y bueno, pues yo creo pensar que estaba previamente fue asesorada de qué o no debería decir durante esa rueda de prensa y se limitó también en dar
a conocer más datos, únicamente fue muy precisa, muy directa en todo lo que quería dar a conocer. La verdad, el trasfondo ya dependerá de ella, qué es lo que se guarda en este caso, pero eso es lo que nosotros pudimos percibir. Es decir, que hace falta que las autoridades investiguen todavía más a fondo. Yo creo que sí, yo creo que sí deberían indagar un poco más. Primero, porque ya es un tema de opinión pública y el derecho a la información, valga la redundancia, es un derecho, y cuando ese caso está entre los espectadores, entre los lectores, entre las personas, la audiencia, vaya, yo creo que necesitan conocer qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió y por qué este caso se volvió tan relevante y si existe realmente los señalamientos que la chica hizo en contra de su madre y cómo, si va a haber castigo, cómo se va a castigar o qué o a dónde va a acabar este tema. Y otra de las cosas que creo que también se deben investigar, Jesús, me refiero a las autoridades, es especificar o ampliar hasta dónde llegó ese abuso físico y emocional y desde qué años viene ocurriendo. Porque para que una persona tenga en la mente quitarse la vida es porque ya no soporta el sufrimiento. Lo dijiste puntualmente, no hay más palabras para expresar eso. Yo siempre lo he mencionado, hay un trasfondo que en ese momento desconocemos y que únicamente se ha quedado en fui víctima de violencia física y violencia emocional. Ahora, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Eso es lo que hace falta. Pues, Jesús, algo más que quieras añadir, lo que gustes. Agradecerte, Mario, agradecer pues el interés en el tema, sobre todo darme esta oportunidad de platicar contigo, de conocerte, porque en ese momento, después de la llamada, en ese momento nos estamos conociendo cara a cara detrás de estas cámaras. Y bueno, saludar a tu audiencia. Se me hace interesante que toques estos temas de relevancia y que también le des el sentido de la investigación. Y como yo dije, es un tema de opinión pública y que la ciudadanía debe conocer esos detalles que tú estás indagando. Ahora, Jesús, perdón, a lo mejor soy metiche, pero creo que es información valiosa. ¿Cuándo, en qué año, eh, ¿cómo se llama? Inauguras tu portal, La Última Nota, y qué Mira, tipo de información manejas y con cuántas personas como colaboradores o amigos, ¿cómo lo hiciste? Porque no es fácil crear un canal, tener un equipo, sostenerlo, es difícil. muy Te difícil. felicito. Cuéntanos. Este año cumplo 10 años Uf, como comunicador. Yo fui egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, precisamente hace 10 años, si no me ¿de qué equivoco. escuela? Centro Universitario Valladolid, allá Ajá. en Valladolid, Yucatán. Ahí egresé, salí de la universidad. Como todo joven, buscando oportunidades, tratando de conquistar el mundo, entregando solicitudes de empleo de aquí, por allá. Y bueno, me enfrento con una realidad muy, muy complicada de que pues es un trabajo, bueno, en ese tiempo que pues no había vacantes como en otros oficios, ¿verdad? Me voy a instituciones de gobierno, pero pues uno no, bueno, en ese momento yo no entendía que todo se maneja mediante cuestiones políticas, cargos, puestos políticos, recomendaciones políticas y bueno, ¿qué es lo que ocurre?
afortunadamente para ese tiempo estaba iniciando ya la tendencia en las plataformas digitales, pero antes yo tengo la oportunidad, conocí a un amigo que me dio la oportunidad de apoyarle por eso de Quintana Roo, estuve como unos 2 meses apoyándole, él estuvo ausente por cuestiones personales, y de ahí se me da la oportunidad, conozco a otro amigo y me da esa posibilidad, esa oportunidad de escribir para Novedades de Quintana Roo, Grupo CIPSE, que justamente, para ser precisos, yo escribí para Grupo CIPSE alrededor de 8 años, si no me equivoco, con lapsos distintos, ¿no? Pero ya de ahí yo, al momento de enfrentarme con mi realidad, inicio con la plataforma, la última nota, y de ahí nos vamos enganchando. Fuimos uno de los primeros medios aquí en la zona centro de Quintana Roo en iniciar las transmisiones en vivo, cuando en ese momento pues no muchos se atrevían a hacer esas transmisiones al momento de hechos, de sucesos que ocurrían, al menos en mi sede, en mi municipio, y con eso arrancamos. Ya en este año cumplimos 10 años, tenemos varios colaboradores, amigos. A nivel local contamos con 4 colaboradores quienes nos ayudan en la organización, en las transmisiones, en la redacción, y bueno, en otras cuestiones. En otros municipios tenemos amigos que, a través de una coordinación colaborativa, hacemos estos cruces que nos permite ahora sí a las redes sociales de poder colaborar hacia allá y de ellos hacia acá. Es de esa forma como nosotros nos seguimos manteniendo. Ya somos más de 400,000 seguidores, con impactos mensuales de 35 a 40 millones, es decir, de personas quienes consultaron cualquiera de nuestra información que circula a través de la última nota. Pues mira que entiendo que la tuviste difícil, porque en Carrillo Puerto hay muy buenos periodistas, hombres y Muchos. mujeres, y personas vienen haciendo un programa también desde hace años. Y no solamente, y también Carrillo Puerto también hay muy buenos artistas, escritores, periodistas, escritores, cronistas, que pues nombres son muchísimos, de algunos de ellos viejos amigos. Y pues Jesús, solo me resta agradecerte infinitamente que hayas aceptado esta invitación, y pues te deseo lo mejor para tu portal y para ti como persona, pues que disfrutes el periodismo. Gracias, gracias. Yo creo que ahí vamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos encanta, con diversas dificultades tal vez, pero ahí estamos, tratamos de mantenernos, de estar siempre vigentes. Yo creo que eso es el periodismo: dar a conocer lo que nadie quiere que se escuche, que se sepa, y sobre todo hacer periodismo, investigación, hacer noticia, porque lo que ayer fue noticia, hoy ya es historia, Oye, definitivamente. una última pregunta, y con esto ya prometo terminar esta emisión. Raisar Kapuscinski, uno de los periodistas de renombre internacional contemporáneos, dijo en una ocasión, tiene muchas frases, y en sus libros hay mucha anécdota, mucha sabiduría, mucho conocimiento periodístico, que él en algún momento casi borra la línea entre literatura y periodismo, ¿no? Y pues sus libros ahí están. Pero hay una frase de él que dice que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. ¿Estás de acuerdo con esto o disientes? Yo creo que en algún punto sí tiene razón, porque nuestro trabajo es de mucha ética, imparcialidad, y no, como lo dije, tenemos que ser sí, imparciales, valga, como una cabeza fría, no estar aquí ni del otro lado, sino
dar a conocer desde el centro y que la opinión de ambos lados, pues ellos sean quienes le den la veracidad, su propia opinión de lo que se habla. Nosotros simplemente narramos historias, damos hechos y hasta ahí. Como dije, salvo que no sea un artículo de opinión, que es otra cosa, pero simplemente nos mantenemos en medio. Gracias, Jesús, te mando un abrazo y pues muchas gracias por permitirme compartir esta nota que para mí es muy importante y que va a generar mucha polémica y mucha investigación. Gracias, Jesús. Mario, te agradezco las veces que sean posible. Aquí estamos. Siempre un gusto poder colaborar y dar a conocer la información, que eso es lo que nos gusta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la próxima.